maestros. Nos quedamos aquí, vamos a implorar el nombre del Señor para que siga abriendo nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que nos está tocando o lo que nos toca con respecto a la gracia de nuestro Dios. Recordemos que Dios es espíritu y a Él lo alabamos en espíritu y en verdad. Amén. Por eso glorificamos su nombre con nuestro espíritu, adorándole con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies. Gracias, Príncipe de Paz, fortaleza nuestra. Más que agradecido, Señor, nuevamente por estar delante de tu pueblo, pero sobre todo delante de ti, Padre mío. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que enseña a tu pueblo, Padre bueno, que no sea el razonamiento ni la carne, Señor, sino el poder tuyo, poderoso Dios, en la maestría, Señor, de gloria que nos has otorgado, Padre, para que seamos edificados, consolados, exhortados aún, Padre bueno, para que así la vida eterna, Padre, que vamos a heredar, Padre mío, no la vayamos a perder nunca. Gracias por esa corona de vida que vino a través de Jesucristo, Padre, al dar su vida en la cruz del Calvario, por su sangre preciosa y por su carne, Padre, que fue partida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus jóvenes, tus niños, Padre, de clase cuna, hasta los jóvenes menores, Padre, bendíceles y a sus maestros también, no solo aquí en el orbe, sino en el orbe de la tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Voy a acomodarme un segundo. Estará viendo las escrituras en 2 Corintios capítulo 10, que es donde estamos. 2 Corintios capítulo 10. En esta carta que el Señor le dio a Pablo que escribiese a este pueblo de Corinto, allá en el Asia Menor, para indicarles en lo que respectaba a lo que estaba sucediendo con ellos. Estaban en una crítica hacia Pablo, diciéndole que él andaba en la carne, que él caminaba en la carne, pero el Señor a través de Pablo les indicaba a ellos que él no militaba de esa manera. Y lo vamos a volver a leer, hermanos, para que entonces volvamos otra vez a encarrilarnos en lo que Dios quiere. Recordemos que estamos en lo que se llama la enseñanza ejército en orden de batalla. Y habíamos visto lo que es el reclutamiento, pero ya estamos en lo que es el equipamiento. ¿Cómo es que Dios nos quiere equipar para que así podamos nosotros seguir en la carrera que tenemos por delante para así alcanzar lo prometido por el Señor? Y antes de leer 2 Corintios 10 del 3 al 6, les recuerdo lo que veíamos en el libro de Efesios capítulo 1, 18 y 19, donde Dios le decía a través de Pablo al pueblo de Éfeso que ojalá que Dios les diera espíritu de revelación de su palabra para que abriese los ojos de su entendimiento, para que comprendiesen el poderío, la autoridad de nuestro Dios y la riqueza de su gloria que nos fueron otorgadas. Y ahí es donde está la clave para poder vencer, para poder participar de este ejército en orden de batalla, es pedirle a Dios que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que Él nos enseña. Ahora sí vamos a ver dentro de lo que es el equipamiento, 2 Corintios 10 del 3 al 6 nuevamente, hermanos amados. Eso un amén cuando lo tienen. Amén. Y acá, hermanos amados, vuelvo y repito, al apóstol Pablo lo estaban criticando los hermanos de Corinto y les decían a algunos de ellos que él andaba en la carne, pero él se devuelve la carta que les escribe y les dice esto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y veíamos, hermanos amados, lo que la palabra carne significa, que es la naturaleza humana. Que es esa naturaleza humana con sus debilidades físicas o morales. Dice que son acciones, específicamente un ser humano. Entonces, ellos le decían que él andaba de acuerdo a la naturaleza humana en la carne, pero él se le vuelve y les dice que él no estaba militando según la naturaleza humana, sino que él tenía armas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces él se vuelve y les dice que él no militaba según la humanidad, según el razonamiento, según los pensamientos, porque las armas que él tenía, las armas de esa milicia a la cual fue el llamado, eran armas que venían de parte de Dios. Armas, dice, de acuerdo a esto, hermanos amados, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios. No está diciendo que las armas que él tenía eran poderosas en el conocimiento que él tenía después de haber salido del judaísmo, de haber sido lo que él fue fariseo de fariseos y enseñado por Gamaliel. Él no se estaba apoyando en eso, sino que él estaba diciendo que las armas que él tenía eran poderosas y venían de arriba, de Dios. Venían de Dios. Las armas que Dios nos quiere legar a nosotros, de lo cual nos quiere a nosotros, en lo que respecta a esta enseñanza, equipar, son armas que sean poderosas, pero en Dios. ¿Y por qué necesitamos armas poderosas en Dios? Porque hay que destruir fortalezas. Oigan bien, vean la forma que está escrito. Y aunque andamos en la carne, somos humanos, no militamos según las pasiones ni las debilidades, sino que porque las armas de nuestra milicia no tienen que ver nada con la carne, con lo humano, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y me permití buscar, hermanos amados, lo que la palabra fortaleza significa en el diccionario Strong, en lo que es el griego, en lo que quedó escrito ahí. Y de acuerdo al Strong, dice que la fortaleza, oigan bien, significa fortificar mediante la idea de sostenerse con seguridad. Castillo, figurativamente, argumento, fortaleza. Entonces él decía, las armas que yo tengo, que son poderosas en Dios, son para destruir todo conocimiento humano, todos los argumentos que los hombres levanten en su intelecto, en su razón. Y vean cómo lo pone, hermanos amados, es algo fortificado. Y dice que mediante la idea de sostenerse con seguridad, porque nosotros dentro de lo que es humano muchas veces nos queremos sostener con seguridad en lo que pensamos y creemos. Pero acá, hermanos amados, está diciendo que esas fortalezas hay que derribarlas con el poder de Dios. Hay que derribar lo que son los argumentos, y lo vamos a ver más adelante. Y dice que esos argumentos, de acuerdo a lo que dice el Strong, dice que es un castillo. Y en lo que respecta a conocer un castillo, los castillos no están ahí puestos simplemente en cualquier parte baja. Los castillos están en lomas, en montañas, sobre rocas. Son fortalezas para que el enemigo no penetre. Entonces, si el Espíritu nos está diciendo que las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, es porque Él quiere que nosotros derribemos ese castillo. Quiere que nosotros derribemos a donde nosotros estamos sembrados, a donde tenemos seguridad humana, hermanos amados, a donde nos apoyamos en nuestro razonamiento, a donde nos apoyamos en nuestros argumentos. Porque cuando hablamos de argumentos, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver qué significa ese argumento. Vamos a ver a dónde el Señor quiere que nosotros tomemos la autoridad del Espíritu, que tomemos las armas, que nos equipemos con las armas de justicia para que podamos destruir esas fortalezas. Y vean que no dice un arma, armas, está en plural. Son muchas las que Dios nos puede dar. Y vamos a ver a dónde están esas armas. Entonces, hermanos amados, en lo que respecta a esta parte, yo vi la parte argumento que está dentro de la palabra fortaleza. No me fui al Strong, me fui al diccionario español de él. Dice que es razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Cuando hablamos de argumentos es el razonamiento en acción para convencer en lo que se afirma
o lo que se niega. A donde yo estoy parado, creyendo de que estoy bien, o a donde estoy negando todo lo que me digan o me puedan decir. Y ahí es donde dice que está el argumento. Es un razonamiento, pero bien puesto acá. Y cuando hablamos de la parte de lo que es en sí el razonamiento, ¿quién de nosotros se lo puede quitar? Pero vamos a ver que hay que quitarlo. Porque vean lo que sigue diciendo acá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese razonamiento, ese argumento, derribando, y vuelve y repite, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oigan bien, hermanos amados. Esas armas que Dios nos está legando, poderosas en Él para la destrucción de ese castillo, de ese razonamiento, de ese argumento, de acuerdo a las Escrituras, le añade acá el Espíritu, a donde dice también que hay altivez, para que yo pueda derribar todo argumento y toda altivez, y específicamente lo peor, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y cuando hablamos, hermanos amados, de esos argumentos, de ese razonamiento en acción y la altivez juntos, de acuerdo al mismo diccionario, la altivez es orgullo, soberbia. Tengo que derribar todo lo que dice acá, todo lo que es el razonamiento. Tengo que derribar todo lo que es acá, lo que viene a ser lo que yo pienso y medito y creo y en dos palabras, todo lo que son esos pensamientos negativos que se unen a lo que es orgullo y soberbia. Se unen a lo que es acá altivez. Son fortalezas que tengo que derribar. Argumentos, hermanos amados, que yo puedo levantar, que se levantan con esa altivez en contra del conocimiento de Dios. Y cuando hablamos también dentro de la parte de altivez, dice que es dicho de una persona que se convence, que vale. Dice acá que es una persona que es orgullosa, que es vanidosa, que es engreída, que es altanera, que es arrogante. Eso es lo que es una persona activa. Y dice acá que hay que derribar todo lo que son las fortalezas que se levantan con ese argumento y esa altivez. Vamos a hablar de argumentos. Llevemos los argumentos a lo que usted pueda pensar con respecto a su vida personal. Que se van en contra, dice acá, de lo que es de Dios, del conocimiento de Dios. En lo que respecta, hablemos de las enfermedades. Hablemos de los argumentos que yo puedo levantar por los cuales yo no me puedo movilizar, porque me duele un pie, porque me duele la mano, porque me duele la cabeza, porque estoy enfermo. Yo puedo levantar argumentos para justificar el no poder seguir militando en los caminos del Señor. Argumentos que yo puedo levantar con respecto a, es que yo necesito trabajar y trabajar para poder tener cosas. Y me desvío del ser parte de ese ejército, de esa milicia, sin entender, hermanos amados, que en lo que respecta a las Escrituras, cuando hablamos del conocimiento de Dios, Dios no es que tiene sobre nosotros control en todas nuestras vidas. Y leía yo en el libro de Romanos, en lo que respecta a esos argumentos que se levantan con respecto a las enfermedades. Dice la Escritura en el libro de Romanos, y léanlo ustedes también, porque había una crítica que decían que había muchos comelones, y él decía, cuidado, estén atacando a los débiles, porque unos pueden pensar que se come, que no hay que comer, y otro come de todo. ¿Cierto, hermanos amados?
Entonces, sigue diciendo ahí dentro de los argumentos, otros tienen miedo de la muerte, sin entender que sea la vida o sea la muerte, del Señor somos. Porque ese es el conocimiento de Dios, a donde el argumento se levanta para hacerme creer que si estoy enfermo me voy a morir y ya estoy perdido. No, porque Dios está sobre la muerte. Sea la muerte o sea la vida, está bajo el control de Cristo, porque para eso dice Romanos, Cristo murió y resucitó, para levantarnos, hermanos amados. Argumentos que se levantan en la parte de los jóvenes, me lo ponía el Señor, y perdónenme jóvenes, es que solo iglesia, iglesia, y que mis amigos del colegio, de la escuela, argumentos que se levantan con altivez, con ese orgullo, esa soberbia, a donde aún no le obedecemos a los padres, porque queremos enrolarnos con los demás. Eso hay que derribarlo, porque no dice la Escritura en lo que respecta al conocimiento de Dios con respecto a los jóvenes. Voy a hablar de los varones primero. En el libro de Corintios capítulo 7, los jóvenes tienen que dedicarse a las cosas del Señor. ¿Sí o no? Entonces, yo no podría, en dos palabras, permitir que los argumentos se levanten en contra del conocimiento de Dios, del que ya me legó. Y las muchachas, no, es que yo me siento sola, yo aquí, yo allá, y necesito un compañero para no estar sola, para no aquí, para no allá. ¿Y qué dice el argumento? Búsquese un varón por donde quiera que lo encuentre. Porque Dios no me lo da, porque Dios no entiende que yo estoy necesitada. Puede decir las mujeres, ¿verdad? Pero de acuerdo a las Escrituras dice, y las jóvenes tienen que dedicarse a las cosas del Señor, en el ser santas, en espíritu y en el cuerpo. Ese es el conocimiento de Dios, ya no lo dio. Pero si yo no lo miro, el argumento que yo levanto en la necesidad que tengo, porque ando como militando en la carne, me va a hacer querer sobrepasar a Dios en lo que Él ya estipuló para mí, para que yo obedientemente me someta hasta el día en que el Señor me abra puertas en esa área. Porque estoy hablando de la soledad de las muchachas, es porque me siento sola aquí y allá. Y el Señor me ponía en el corazón preguntarle a todos los casados y a las casadas, ¿alguna vez usted se ha sentido teniendo marido y teniendo esposa solo? ¿Re solo? Porque es el único. Ay, vea, ya ahorita habló. Bien casado me puede decir que porque encontró esposa o esposo, se realizó en todo. Y aún en los matrimonios se pueden levantar argumentos para salirnos de las cosas del Señor. Uy, la mujer que me diste, como hizo Adán. Uy, qué pereza. Uy, es que yo no me la soporto. Si usted estuviera en mi zapato, ¿verdad? Y ahí es a donde dice el Señor que nosotros tenemos que, como militantes, armarnos de las armas que vienen de arriba para destruir todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es que no es que usted diga yo conozco a Dios porque lo recibí, no, es que usted aplique el conocimiento en su vida para que ese argumento, para que ese altivez caiga, para que ese argumento que yo levanto dentro de la enfermedad, porque también si yo estoy enfermo y tengo algo que es bastante grave, yo levanto argumentos y, ay Dios, ¿dónde estás? ¿Y por qué no haces nada conmigo? ¿Y por qué no vienes y me sanas? Y ese argumento yo lo aplico en altivez o le aplico a altivez, que es orgullo y soberbia. No dice la Escritura. En el libro de 2 de Corintios también. Si este cuerpo terrenal se deshace, tengo un edificio en los cielos, no hecho con manos de hombre, sino Dios. Entonces no se puede levantar ningún argumento en contra del conocimiento de Dios, porque aún estando vivos, Dios ya tiene preparado para nosotros un edificio, hermanos amados, en los cielos. Por eso es que las armas tienen que ser celestiales, tienen que venir a la mente nuestra, a darnos conocimiento a nosotros de quién es Dios en nuestras vidas, de quién es el Señor. Y acá los argumentos, hermanos amados, son muchos los que pueden haber en los seres humanos para
desviarse del camino del Señor, como por ejemplo en lo físico, la enfermedad, en el sentimiento, estoy solo, estoy sola, es que tengo que buscar fuera. Y si yo caigo, ¿qué me pasaría, hermanos amados? ¿No me saldría del propósito de Dios? Claro que sí. El castillo se establecería y lo que es el sostenerme con seguridad. Esto es lo que quiero y esto es lo que voy a alcanzar. Y no veo que es el Señor el que tiene que gobernar mi vida, porque ya le entregué mi vida a Él. Y acá, hermanos amados, el Espíritu a través de Pablo dice, pues que andamos en la carne, no militamos según ella, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, en la razón están los pensamientos, o cuando yo pienso lo que es razón me va a tomar control de mí y me mantengo ahí, es que yo, no, es que no puedo. Es que me trata muy mal Jacqueline. Es que aquí, es que allá, es que no me da de comer como yo quiero. Pero mi mamá sí. Y viene el pleito. Y viene la desavenencia. ¿Cierto, hermanos amados? Sin entender que si Jacqueline me da de comer lo que me da de comer, Dios me la dio como esposa y tengo que aceptarlo y decir, gracias, Padre, está delicioso. ¿Sí o no? Ay, hermanos. Pero dentro de eso, nosotros, como dice acá, en lo que respecta a nuestros pensamientos, lo que se nos suba ahí negativo, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, en obediencia a Cristo. Y cuando hablamos de obedecer, ¿qué significa, hermanos amados? Que yo haga lo que a mí me dé la gana. Tendría que hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Amar a mis enemigos, oigan bien, amar a los que me maldicen y bendecir a los que me aborrecen. ¿Usted cree que hay cordura en ello? Pero eso es lo que dice acá, el conocimiento de Dios. ¿No lo hizo Dios con nosotros, hermanos amados? ¿Qué éramos nosotros? Y Dios razonó, o Él militó con su poderío y su autoridad y dijo, voy a enviar a mi hijo para salvarlos, no importando lo que éramos. Entonces, en la obediencia de Cristo, nosotros tenemos que venir a ser obedientes. Y todo pensamiento que se suba a nuestra mente que no sea conforme a Dios, tengo que llevarlo a esa obediencia a Cristo. Tengo que llevarlo, esos pensamientos, a la obediencia a Cristo. A Cristo, hermanos amados. Porque Él fue el precursor, el que venció todo lo que es el razonamiento, todo lo que es la altivez, todo lo que es, si pudo haber habido orgullo en el Señor, el que lo hayan desnudado, lo hayan matado en una cruz era lo peor, de lo peor. Y Él lo hizo. Pero nosotros, hermanos amados, que venimos a los caminos del Señor, de acuerdo acá, dice, vístanse, permítame que yo les dé todas las armas necesarias para que ustedes puedan derribar esos castillos, para que ustedes puedan derribar esas fortalezas, para que ustedes puedan destruir los argumentos que se levantan. Los argumentos, hermanos. Porque yo en mi razón veo a otro hermano o a otra hermana y le señalo todo lo que tiene o lo que, como vive o como se viste o como sea. Estos son argumentos, hermanos. Y acá, en lo que respecta a esta parte, yo tengo que mirar hacia adentro, ¿cierto? Para que no se levante la altivez en mi vida. Que no se levante en esa altivez el señalamiento, la acusación. Porque de otra manera no estaría militando con armas de Dios en mi vida, no las tengo en mí como para destruir fortalezas. Y dice, y sigue diciendo ahí, hermanos amados, vuelvo al 5, lo retomo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en esto el Espíritu me ponía lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, los argumentos, hermano, para darlo como en alegoría. 430 años estuvo el pueblo de Israel preso de Faraón.
dieron látigo. Tenía que preparar o buscar ladrillos para edificar todo lo que hay en Egipto hasta el día de hoy. Pero Dios le hizo un llamado a un varón, ¿cierto, hermanos? Ya lo vimos. Y a ese varón que no conocía directamente al Señor, aunque estaba a favor del pueblo porque huyó de Egipto, porque mató a un egipcio cuando estaba agrediendo a un judío, a un israelita, se encontró con el Señor en el camino. Y el Señor lo llamó, dice, lo reclutó a través de la zarza. Y voy a hacerlo corto, le dio una vara. Le dice, con ella tú vas a ir delante de Faraón para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Y fue, e hizo las maravillas que Dios le dijo y sacó al pueblo. Pero lo que me llamó la atención esta madrugada leyendo, porque se me vino a la mente, donde vinieron los argumentos, dice que llegó todo el pueblo de Israel delante del Mar Rojo. Pero Dios había establecido que a Faraón los persiguiera. Y Faraón los persiguió. Y los atrapó entre el desierto y el Mar Rojo. Y habiendo ellos visto todas las maravillas de Egipto, no se enlistaron todo el pueblo para que ellos fueran armados, de acuerdo a esto, equipados con la autoridad del Señor. Y cuando vieron a Faraón, dijeron en su razonamiento, ¿para eso nos trajiste aquí? ¿Para que Faraón nos mate? ¿No habían sepulturas en Egipto? Y oigan bien lo que le dijeron. ¿No te habíamos dicho a nosotros que nos dejaras servir a Faraón? Y ahora nos trajiste aquí para morir. Se levanta Moisés con esa autoridad de arriba y dice, oigan bien, esos egipcios que ustedes están viendo, nunca los van a volver a ver en su vida. Porque Jehová me ha dicho y le dice a ustedes, paraos y estados quietos y ved mi salvación. Y a Moisés le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara sobre el mar y ella se va a abrir y tú pasarás en seco. ¿Cuántos de ustedes tienen una vara, hermanos, en su mano? ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos amados, dando los argumentos de que el Señor los llamó y les dio autoridad para estando frente del mar y detrás Faraón, el diablo que nos persigue, usted extienda su mano sobre el mar, sobre el mundo, y el mundo se le abre y usted pasa en seco, sin mojarse, sin participar de lo que ellos participan? Estoy hablándoles alegóricamente. Pero cuando yo levanto argumentos, se pueden ir en contra del conocimiento de Dios. Y no veo a Dios. Y me tengo que enrolar con los del mundo, con los del colegio, con aquí, con allá, y andar en lo que ellos andan. Y entonces no calzo, no engancho. Y no podemos enganchar con los del mundo, hermanos amados. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para heredar la vida eterna. Y por eso es que Pablo les estaba enseñando a los hermanos de Corinto que dejaran de ser carnales, que entendieran que las armas que él tenía y los demás apóstoles, meto a Timoteo, no eran carnales, sino que eran poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Les estaba diciendo a ellos, ármense igualmente para que destruyan esa crítica que tienen en contra mía de que yo ando en la carne. Y ahí es donde vemos el poder de Dios. Se abrió el mar y pasaron ellos en seco. ¿Y qué pasó con Faraón y todo su ejército? Nunca más. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Que Satanás no tenga nada con nosotros. Que podamos decir, ahí viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí, como lo dijo Cristo. Porque Él nos ha dado la vara, y la vara es la palabra, el conocimiento de Dios que viene a través de las Escrituras. ¿De quién soy yo en Cristo, hermanos amados? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál ha sido el equipamiento que Dios me ha dado a mí para yo poder vencer toda hueste del adversario? Todo enemigo que se levante en contra mía. Pero cuando hablamos de enemigos no voy a hablar de los que están fuera. Voy a hablar del enemigo que está dentro, en la vieja naturaleza. A donde yo, antes de venir a Cristo, anduve como me dio
la gana. Y por ello es que hoy día en Cristo Jesús Dios me dice, ok, te voy a dar armas espirituales poderosas en Dios, en mí, para destrucción de ese razonamiento tuyo. Para que dejes de caminar de acuerdo a tus argumentos. Tienes que renovarte en el espíritu de vuestra mente para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Renovarnos, hermanos amados. Y cuando hablamos de renovarnos, es que todo lo que está acá, de acuerdo, lo que dice, para que yo pueda destruir toda fortaleza, derribar toda fortaleza. En dos palabras, el castillo que está ahí en la montaña, tengo que apiarlo ladrillo por ladrillo, hasta que no quede nada. Estoy hablando de la razón, del razonamiento. Estoy hablando de lo que es estos pensamientos que me vienen a mí, que no me dejan militar correctamente en el Señor. Que unos días estoy bien y otros días estoy mal. Unos días voy empunchado y otros días amanecí. No quiero nada con Dios, o no quiero ir a la iglesia, o qué pereza las reuniones, o qué pereza el servicio. Ya no somos nuestros, le pertenecemos al Señor. Si usted no tiene ese conocimiento, o el conocimiento de Dios que nos dio a través de las Escrituras, porque todo dice la Escritura en el libro de Romanos es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro. Sea la vida, sean potestades, sean ángeles, sean principados, sea lo presente y lo futuro, todo es vuestro. Entonces, ¿cómo nos armamos nosotros? ¿Cómo nos armamos? Creyendo en lo que es el conocimiento de Dios para la destrucción de esas fortalezas. Y sigue diciendo el libro de Efesios, el libro de Segunda de Corintios, hermanos, perdón. Y estando prontos, oiga bien, el 6, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, el propósito de Dios es que si yo entiendo a dónde están mis argumentos y me dice la Escritura que tengo que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, voy a poder, como dice el versículo 6, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, destruir con mi obediencia toda desobediencia. Destruir con mi obediencia toda desobediencia. Entonces, acá, hermanos amados, lo que es estar bien equipado implica que yo entienda quién es Dios en mi vida, de que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y los voy a llevar a un pasaje bíblico que también lo pensé esta mañana, así que se me vino el Salmo 139. ¿Okay? Del 3 al 3. Lo que es el razonamiento es traicionero. Lo que son esos argumentos son contrarios a lo que Dios nos da o nos ha dado o nos va a dar. 139. Dije el 13, ¿cierto? Así. Oigan bien, Salmo 139. Esto es un salmo de David, lo que David vio y pensó. En el 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Se esconde algo de Dios? No. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No está la palabra en mi lengua y ya Dios conoce lo que yo pienso, siento y lo que deseo. Entonces, ¿para qué argumentos? Si esos argumentos, de acuerdo a las Escrituras, unido a la altivez, se van en contra del conocimiento de Dios,
de lo que Dios nos legó. Y aquí es a donde nosotros tenemos que aplicar esa fe en ese conocimiento de Dios, que Dios es todopoderoso, que antes que salga mi deseo a mi boca, ya Él lo conoce, ya Él lo conoce, tú lo sabes todo. Y sigue diciendo, hermanos amados, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Ustedes entienden el conocimiento de Dios? David decía, es tan alto y maravilloso que no lo puedo comprender. Ese conocimiento de Dios. Y aún no ha salido la palabra a mi boca, ya Él la sabe, pero usted dice, ay Señor, tanto oro y ya no voy a orar más. He pedido y pedido y pedido y no veo ninguna respuesta. El argumento empieza a levantarse en contra del conocimiento de Dios. Y acá David reconoce que Dios está delante, está atrás y que aún conoce lo más profundo de sus pensamientos. Y ahí es donde él se levanta y dice, son tan maravillosos que no los puedo comprender. Ese conocimiento del Altísimo. Hermano Eric. Dios les bendiga. Ay, se me volvió la pierna. ¿Fue? No, que se me volvió la pierna ahí. Ahora que tocabas ¿cómo se llama? De Moisés. Eso. De cuando dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche El pueblo que y extiende marche, tu vara. ¿sí? Y, Mar se abrirá. y, y expresaste el sentido de que decir cuántos tenemos una vara en nuestra mano. Háblele al pueblo, mi amado. ¿Verdad? Entonces me llevaba el Señor a, vamos a ver, déjame qué se me hizo. Ok, Marcos 4 al 11. Y les dijo Jesús a sus discípulos, y les dijo a vosotros, os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces me llamaba el Señor, me saltaba lo importantísimo que Háblele a ellos, ya para allá. lo importantísimo para nosotros crecer espiritualmente y poder avanzar en el reino de Dios, ¿verdad? Cuánto tenemos que derribar esas fortalezas mentales, porque las fortalezas mentales puede ser de que me lleven a mí a actuar o mantenerme en un ámbito muy natural, que no esté percibiendo las cosas que son del Espíritu de Dios, que aún me puedan parecer locura, ¿verdad? Y eso a la vez me está robando la autoridad, la vara que Dios nos ha dado a nosotros para abrir el mar, para pasar en seco, sin mojarnos, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, Caminarnos, eso no es. puede el Señor llevarme aún más allá, no puedo crecer espiritualmente si yo no derribo mis fortalezas mentales, lo aprendido, el viejo hombre que está viciado, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu vuestra mente, dice Efesios 4:23, ¿verdad? Que son esas fortalezas mentales que nosotros podemos traer por años. Entonces me llamaba la atención eso, lo que dice a vosotros os he sabido todas las cosas, pero a los de afuera todo por parábolas, para que vean, ¿verdad? Vean y no entienden, y oyen y no entienden. ¿Por qué? Porque los misterios del reino de Dios, esas fortalezas mentales les cega el entendimiento para no poder ver, ¿verdad?, esas maravillas de Dios, no poder entender que tenemos una autoridad, que tenemos una vara, ¿verdad?, que podamos ver la identidad que el Señor nos ha dado. Entonces ahí es donde nuevamente esas fortalezas mentales nos atrapan o nos encadenan, que no nos permiten ser libres plenamente en nuestra nueva manera de pensar en Cristo Jesús, en que nuestro entendimiento pueda ser renovado para yo poder ser libre. O sea, la forma de poder yo en ese equipamiento ser libre plenamente, tengo que empezar
por esos enemigos internos, esas fortalezas mentales que puedo yo tener por años, ¿verdad? Básicamente, Dios les bendiga. Por eso, hermanos amados, estamos acá reunidos como iglesia. ¿Qué piensan que nos reunimos como iglesia? Que Dios, a través de la maestría, de su Espíritu Santo, nos muestra a nosotros, sus hijos, lo que tenemos que derribar para no quedar rezagados con los de afuera. Para que lo que hoy, como los de afuera, que lo que oigamos no sea en parábola, no la entendamos, que nosotros podamos, en lo que Dios nos habla, entenderlo claramente. Porque en un principio los apóstoles no entendían lo que Cristo les hablaba, hasta que llegó el momento en que ya les dijo: yo les voy a hablar a ustedes abiertamente. Dice: ahora sí entendemos lo que tú tratas de decirnos. Ahora, la pregunta del millón acá: ¿cuántos entendemos lo que Dios quiere de nuestras vidas? ¿Cuántos entendemos nosotros el propósito por el cual nos reunimos como iglesia? Porque aún, hermanos amados, los argumentos, oigan bien, que tenemos que destruir, como decía el hermano, esos castillos están en él. Uy, está lloviendo. No. Yo no dormí anoche muy bien, ya en la casa. No. La lluvia no. Tú sabes, Señor, está lloviendo. Argumentos que se pueden levantar, hermanos amados, con respecto al caminar o al transitar. Porque, hermanos, si yo les dicto a ustedes las escrituras en lo que respecta al conocimiento de Dios que tuvo Pablo, hablemos de los dolores. No, es que me duele mucho la rodilla, no puedo movilizarme. No puedo. Esta vez no voy a ir. Y pierdo la enseñanza, pierdo el que el Señor me adoctrine, me siga adoctrinando para que yo pueda heredar la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de dolores, hermanos amados, y de razonamiento, ¿ustedes han leído acerca de Pablo? ¿Qué le pasó a este hombre por predicar la salvación, por hablar? Dice que se amotinaron un montón y lo apedrearon. Y como vieron que estaba muerto, lo arrastraron y lo dejaron tirado por ahí. Apedreado. No de que un ligamento se me rompió. No. Tráigame una piedra, a ver a quién apedreó aquí. A ver, hermano amado, cuando esa piedra pegue en su cuerpo, en su cabeza, ¿qué le va a dejar? No fue una. Dicen que él se levantó y siguió predicando el evangelio. No usó el razonamiento. No usó de esas justificaciones o de lo que dice la escritura con respecto a: ay, es que qué dolor, señores, esto es muy duro para mí. Yo no puedo. Y después, ¿qué le pasó, hermana Grace? En la espaldita. A usted, a Pablo, le dieron leño, látigo, y por eso él sucumbió. Continuó en su apostolado, porque él no militaba según la carne, porque él sabía que las armas de su milicia eran poderosas en Dios para destruir los pensamientos cuando lo apedrearon, para destruir los pensamientos cuando dice que caminaba y habían ladrones, para destruir sus pensamientos, sus argumentos cuando él andaba y no tenía qué comer, no tenía con qué vestirse. Cuando estuvo en el mar y el mar se levantó y estaban ya para ahogarse todos. Pudo haber dicho: ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo? Se mantuvo firme porque no permitió, como decía el hermano Eric, que esa razón entrara a querer justificarse para apartarse del Dios vivo. No, se mantuvo firme y fueron pedradas, fue el látigo. Y él fue tan osado el decir: yo llevo en mi carne lo que le faltó a Cristo padecer por su iglesia, porque él siguió peleando lo que Cristo le mandó hacer, que peleara la buena batalla, y lo equipó después de que lo reclutó y le dice: yo voy a enseñarte lo que es padecer por mi nombre. Entonces todos vamos a padecer por el nombre de Cristo si queremos alcanzar la vida eterna. Y eso implica, hermanos amados, de que entendamos de que no podemos permitir que el razonamiento, que la altivez, que el orgullo, que la vanidad, que la vanagloria se levante en contra del conocimiento de Dios.
Y sigue diciendo el Salmo, voy por el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iría de tu espíritu? Pregunta. ¿Cuál sería mi argumento para apartarme de ti? ¿Y a dónde huiría de tu presencia? ¿Cuál sería mi argumento para no seguir militando en tus caminos? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en la muerte hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Me asiría tu diestra. Si dijere ciertamente el mundo, voy a interpretarlo, me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿A dónde podemos subir del Señor? Pero los argumentos que se levantan en nuestra vida son esos castillos, son ese razonamiento, nos hacen pensar que si yo me voy al mundo, Dios no me va a ver o no me va a perseguir. ¿A dónde me escaparía yo del Espíritu de Dios? Como cristiano estoy hablando. No podría. Por eso dice que yo tengo que estar presto para castigar toda desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Cuando mi obediencia sea perfecta. Y para yo poder obedecer, tengo que adoctrinarme. Tengo que entender doctrina. Para yo poder obedecer, tengo que conocer los designios del que me dio la autoridad, el poder. Si yo no los conozco a la luz de las Escrituras, de nada me va a servir, porque ese razonamiento, ese pensamiento, eso que yo levanto para quererme escapar del Señor, van a estar ahí en mi vida. Entonces, vimos acá, hermanos amados, si tienen otras preguntas me las hacen, y si quieren aportar algo también. Dice, y están prontos para castigar, 2 Corintios 10:6, toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y es completo. Ser perfecto es estar completo, totalmente completo. Entonces, hermanos amados, ¿a qué nos quiere llevar Dios? ¿A dónde nos quiere meter el Señor en nuestras vidas? ¿A dónde nos quiere llevar Dios, perdón? ¿Qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios no ha perdido ninguna batalla. Lo que nos hace ver que Él las perdió es lo que razonamos. Es la altivez que puede haber en nuestras vidas, es el orgullo, es la soberbia, es la vanidad que se levanta, que yo no quiero aceptar esa voluntad de Dios. Si estoy casado con mi esposa, con el esposo, si estoy soltero, en que tengo que quedar soltero hasta que el Señor me abra puertas. Si se levanta todo eso, yo no estoy ejecutando lo que dice acá, castigando toda desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Que el Señor sabe si las solteras se van a casar, ¿sí o no? Usted puede buscar marido, pero que le vaya bien, no lo sé. Y Dios no está en el asunto. Entonces, en la obediencia a Dios, si Dios quiere dejarme a mí soltero, bien hace. Que hay una palabra en el conocimiento de Dios que me dice, el que se casa no peca y la que se casa no peca, pero van a tener aflicción de carne. Y yo quiero evitárselas. Y la aflicción de la carne es que después de unos tiempos ya no me va a gustar el esposo o la esposa que escogí. Y la aflicción se va a levantar. Entonces, hermanos amados, en la obediencia a Dios implica que yo entienda las Escrituras y sepa de que Dios está sobre todas las cosas. El conocimiento de Él está sobre todo.
todos nosotros, y que yo no puedo entrar en desobediencia permitiéndole al argumento que se levante la altivez, que se levante la arrogancia, que se levante todo lo negativo, porque entonces me convertiría en un militante carnal. Y el pueblo de Corinto quería militar de acuerdo a la carne. Y vean hasta dónde querían militar de acuerdo a su razonamiento, porque ellos decían, los primeros capítulos, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, y otro decía, es que yo soy de Cristo. Pablo vino y les dijo, entiendan muchachos, no pueden decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, porque ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino servidores de Dios. Los argumentos lo llevaron a tomarse a un ser humano y hacer lo suyo. Entonces, ¿a dónde nosotros podemos perder la visión del omnipotente? En el mirar a los hombres y hacernos de ellos sin entender que tenemos que buscar la autoridad, la potestad, las armas que vienen de arriba para la destrucción de lo que razonamos, o a dónde razonamos. ¿A dónde razonamos? Y hermanos, algo que para ir cerrando acá, porque no quiero entrar en lo que vamos a ver la semana entrante, libro de Efesios, voy a hablar de la enfermedad y la muerte. Y yo pienso, hermanos, que dentro de mis meditaciones con el Señor, si lo recibo, ojalá que sea el Espíritu, del Espíritu Santo, el terror que uno puede tener en la enfermedad, que piensa que va a morir, porque piensa que va a morir. Y el morir no es el fin. El fin es lo que me va a suceder a mí después de la muerte. Porque después de que yo muera, Dios me va a decir, arriba o abajo. Porque Dios quiere que nosotros militemos y nos llenemos de su autoridad. Porque Dios quiere que nosotros venzamos el razonamiento, que nosotros venzamos toda altivez, todo orgullo, toda vanidad. Porque Dios quiere que nosotros destruyamos todo conocimiento que se levantan contra su gloria, su poderío. Porque Dios no quiere que después de que yo cierre mis ojos en esta tierra y me presente delante del Señor, me dice, no, es que tú no eres. Sigue, hermanos. Y allí va a empezar mi vida. En la eternidad con Cristo o en la eternidad sin Cristo. Entonces vean hasta dónde llega Dios en lo que respecta a equiparnos para que sepamos contra qué estamos luchando. Y vean, hermanos, perdónenme, muchos cristianos lo han usado y aquí también lo usan. A Satanás cochino. Y acusan a Satanás y él dice, ¿por qué yo? Dios me está acusando Salva. ¿Y ese razonamiento de ella? Son sus conclusiones, son sus pensamientos los que la están atacando y me echan el clavo a mí. Y ahí es donde tenemos que entender que el enemigo ya está vencido. Ya no tiene por qué tener parte con nosotros. Pero sí hay mucha parte de lo que Él dejó en nuestras vidas que se levante en contra del conocimiento de Dios. Es la humanidad, el hombre caído, el hombre que viene arrastrando condiciones, que viene arrastrando surcos en las espaldas de las cuales tenemos que ser sanados cuando nosotros tomemos las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de todo en lo que nosotros nos hemos equipado erróneamente. Erróneamente. ¿Quién llora? Erróneamente. ¿De qué se ha equipado usted? En lo que se defiende, en lo que pelea, en lo que discute, en lo que señala, en lo que acusa. Eso tiene que deshacerse. Cuando usted sea obediente a Dios y lleve cautivo todo pensamiento, en este caso negativo, a la obediencia a Cristo. Porque Cristo pudo haber levantado un sinnúmero de... ¿Y por qué yo? Ellos fueron los pecadores, porque yo tengo que morir desnudo y me tienen que clavar en una cruz, ¿no?
Él en sus pensamientos fue obediente, ¿cierto? Y castigó toda desobediencia por amor a cada uno de nosotros. Grace. Hermana Grace dice que lee el Salmo 139, 23 y 24. Volvámonos. El Salmo 139, 23 y 24. El fin del Salmo donde David estaba hablando con respecto a que el Señor le conocía aún todo pensamiento antes de que saliera o llegara a su lengua. Dice el 22. ¿O es del 23, hermana? Del 23. Dice así, óigame bien. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y mira si en mi caminar hay perversidad, porque quiero caminar o que me guíes al camino eterno. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con las iglesias en el orbe de la tierra cuando se reúnen? Tratando de llevarlas por el camino de la eternidad. Porque el fin viene y todo lo que es humano, todo lo que es de la carne va a perecer. Entonces, por más que usted razone, por más que usted levante argumentos con respecto a lo que quiera que lo desvíe de Dios, se está levantando en contra del conocimiento de Dios, porque ya Dios preparó todo para que usted venciera. Nos dio las armas de justicia a diestra y a siniestra, amén, para que podamos derribar toda fuerza de lo que se levanta en contra nuestra y de lo que está afuera. Eso es lo que el Señor quiere de cada una de nuestras vidas. Vuelvo y repito acá, o le leo un parrafito que tengo aquí. Dios ha dejado para su ejército todos los implementos necesarios para ataque y defensa de cada soldado en particular, equipando a cada uno por igual, asegurando así el resguardo y la victoria de cada individuo y de todo su pueblo. Dios no hace acepción de personas, a todos nos ha equipado por igual. Todo depende si tú le permites a Dios que Él sea Señor sobre tu vida, que no sea el razonamiento, que no sean los argumentos, sino Dios que sea Señor, la sabiduría de Él, el conocimiento de Él sobre nuestras vidas. Y para poder yo entender eso, tengo por fuerza que leer las Escrituras, porque en ellas son las que me dan a mí el entendimiento de quién es Dios en mi vida personal, cada una de sus vidas personalmente. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos amados, hermanas. Que Dios quiere que tengamos. Van a tomar un segundo las Biblias y vamos a leer este pasaje antes de orar. Salmo 139, el 23, y usted se lo va a decir al Señor en esta mañana. Se lo va a decir al Señor. Bendito sea nuestro Rey. Y esa debe ser nuestra oración, hermanos amados. ¿Lo tienen? Al unísono, al decir 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que sea eso una oración al Señor para que entonces usted pueda alcanzar por completo la corona de la vida. ¿Amén? No la vaya a perder. Gracias, Príncipe de Paz. Fortaleza en nuestras vidas. Tú estás examinando nuestras vidas. Tú estás examinando nuestras conciencias, poderoso Dios. Y estás mirando, Padre mío, si hay altivez, Padre poderoso.
Si hay acciones nuestras que se levanten en contra del conocimiento tuyo, Padre eterno, porque no tenemos justificación, poderoso Dios, porque no éramos nada, Padre bueno, éramos una podrida llaga de la cabeza hasta los pies, pero a través de tu Hijo Jesucristo, Padre, tú nos estás equipando en el conocimiento de tu verdad, para que todo argumento, Padre, toda altivez sea derribada en nuestras vidas, para que toda desobediencia, Padre, sea, Padre mío, castigada con la obediencia nuestra, Padre bueno, en lo que respecta al llamado que nos has hecho, Padre, para salvación, para que todos nosotros podamos comprender, Padre mío, que somos tus hijos, que tú nos engendraste, no fuimos nosotros mismos, Padre bueno, sino tú nos engendraste en la persona de Jesucristo para que fuésemos herederos de la vida eterna, Padre, para que podamos heredar, Padre mío, lo que Cristo vino a revelar, Padre mío, de arriba, poderoso Dios, porque ahí es donde está el poder, Padre bueno, en el conocimiento, Padre, de lo que nos espera, Padre poderoso. Que ningún argumento se levante, Padre, en el pensar que yo no tengo que comer o que vestir, Padre, porque en lo que nos has dado, teniendo con qué comer y con qué cubrirnos, debemos de ser contentos, Padre, porque nada trajimos a este mundo, nada nos llevaremos, solamente tu obra que haces en cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido por este pueblo, Padre, del más niño hasta el más viejo, que podamos entender en sabiduría, Padre mío, quién eres tú para con cada uno de nosotros. Y que no nos apresuremos a creer de que tú no nos oyes, de que tú no nos ves, de que tú, Padre mío, no nos respondes, porque tú, Señor de gloria, nos has amado con amor eterno y nos estás, Señor, reservando, Padre mío, para heredar cosas maravillosas en el reino de los cielos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que, Padre mío, al despedirnos de este lugar, tú sigas con nosotros, tu presencia vaya con nosotros, Padre, que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestras conciencias, Padre, cuando se levantan esos argumentos, y que podamos aplicar tu palabra, reprendiendo toda altivez y todo lo que no es tuyo, Padre, con respecto a la carne y al razonamiento. Gracias te doy, Padre, por este pueblo fiel, Padre mío. Bendícele grandemente, Padre, y que no se sientan, Señor, señalados ni acusados, todo lo contrario, que se sientan supremamente bendecidos, porque tú nos enseñas provechosamente, poderoso Dios. Gracias, Cristo Jesús, por esta semana que viene. Bendice a los jóvenes, bendice a las jovencitas, Padre bueno, que no busquemos, Señor, lo que no se nos ha perdido, poderoso Dios, sino que esperemos en ti con fe, creyendo, Padre, de que estamos en tus manos y que tú nos vas a dar lo mejor de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno, Padre, y por los que van a sus trabajos también, y provee al que no tiene, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.